alumnos y alumnas, ¿cómo están? Bueno, ante todo les recuerdo mi nombre, yo soy la profesora Luciana Guía y soy la docente de Educación y Cultura. Y bueno, tuvimos un breve encuentro apenas comenzaron las clases, en lo cual pudimos brevemente vernos las caras un ratito y que yo les pudiera contar un poco de qué se trata esta materia, pero teniendo en cuenta que este aislamiento eh, se va prolongando cada vez más en el tiempo, me puse a pensar si no era necesario que nos empezáramos a encontrar de otra manera, más allá de las tareas o de lo que yo les pueda escribir en el Classroom, ya que me parece que fuimos todos como arrojados al Classroom, que es una herramienta muy valiosa, pero que por otro lado, sostenida en el tiempo y teniendo en cuenta que no estamos pudiendo encontrarnos de otra manera, creo que se torna a veces un poco fría, un poco solitaria al momento de realizar nuestros aprendizajes o de conectar. Por lo cual se me ocurrió para esta escuela y para otras escuelas empezar a grabar una serie de videos en las cuales yo les puedo ir contando sobre algunos de los temas que vamos a ir viendo, puedan ir escuchando un poco mi voz. Sé que también hay herramientas para que ustedes, si me quieren mandar su consulta a través de audios, lo puedan hacer, cosa que me encantaría si ya no se sienten cómodos con la escritura o con el envío de mails, ir probando otras maneras en las cuales nos vamos acercando hacia los conceptos claves que vamos a desarrollar en esta materia. Ustedes saben que están en el bachiller de educación, por lo tanto tienen un montón de materias que se llaman educación y algo, educación y psicología, educación y Estado, educación y sociedad. Y bueno, en este caso esta materia es educación y cultura, por lo tanto nuestro concepto estrella o nuestro concepto clave va a ser el de cultura, pero no cualquier idea de cultura, sino el concepto de cultura más vinculado al concepto científico, que es una idea o sí, un concepto, nuevamente repito la palabra, que proviene de la disciplina antropológica. ¿Sí? Es la antropología la ciencia que se encarga de estudiar la cultura. Entonces vamos a ver que la cultura, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a escuchar hablar de boca en boca, presenta algunas diferencias. Y comúnmente estas diferencias tienen que ver con que la cultura es algo mucho más abarcativo que lo que estamos acostumbrados a pensar. Bueno, estar en eso y empezar a conocer qué es la cultura, empezamos como por la negativa, ¿no? Empezamos a pensar qué no es la cultura. Y ahí el señor que está sentado ahí, no sé si pre-pandemia o post-pandemia, es, porque está bastante solo en ese cine, ¿no? El señor Esteban Crotz, que es un antropólogo mexicano, que ha escrito este texto que yo les dejé a ustedes para que lean, y en el cual él nos propone discutir o reflexionar sobre 5 ideas que están muy presentes en el sentido común o en la vida cotidiana, a través de lo cual nosotros nos referimos o hacemos referencia a la cultura. Bueno, entonces él dice que estas afirmaciones que están tan presentes, hay 5 de ellas que son falsas, ¿sí? Y nos va a contar cuáles son para él. La falsa que él propone es que se puede tener o no tener cultura, como si fuera la cultura algo que uno posee. Y en ese caso, cuando se hace referencia a la cultura como algo que uno posee, eh, no es cualquier cosa que uno posee, ¿no? Sino que es específicamente un conjunto de conocimientos o de saberes que tienen más que ver con ciencia, arte, distintos tipos de arte, ¿no? Música, literatura y demás, artes plásticas, y que hacen a un conocimiento muy elitista, hace referencia a este autor. Porque sobre todo, la posibilidad de tener o no tener cultura hace que la gente distinga entre personas cultas y personas incultas. Y cuando se hace referencia específicamente a las personas cultas, se hace referencia a gente que sabe mucho, pero no sabe mucho de cualquier cosa, sino que sabe mucho de un tipo de cosas en particular, ¿sí? Dejando de lado que hay muchas personas que saben muchísimas cosas, pero sobre otros saberes, y no son apreciados de la misma manera. Bueno, cuando se hace referencia a la gente que no posee esta cultura o que es específicamente denominada inculta, primero que se lo hace de una manera peyorativa, ¿sí? O negativa, ¿sí? Y
se habla de distintas culturas, ¿no? Ejemplo, una que está muy en boga ahora, hablar de la cultura del trabajo, de que la gente no quiere trabajar porque no tiene cultura o que realiza determinadas prácticas porque no tiene cultura, ¿sí? Porque hay gente que es inculta. Bueno, si tienen unos minutitos y si tienen datos y si tienen tiempo, si tienen ganas también, ahí abajo les dejo una reflexión, una charla TED que dio Mayra Arena, muy interesante para responder a este tipo de prejuicios que existen habitualmente. Pero sobre nosotros vamos a empezar a pensar que no podemos dividir el mundo entre cultos e incultos, que los humanos tenemos cultura, pero tenemos cultura de manera general, ¿sí? No es que la cultura es un bien que uno puede poseer o no poseer, sino que todos tenemos cultura porque todos nacemos al interior de una cultura, ¿sí? Vamos a profundizar sobre eso. Acá hay un pequeño, en esta diapositiva ustedes pueden ver una pequeña historieta de Mafalda, que más allá de que es muy interesante, que para su época es muy revolucionaria y demás, y que tiene razón en algunas cosas que dice, en muchas cosas que dice, en este caso, en esta historieta en particular, subyace una idea de cultura que es similar a la que nos dice Esteban Crotz que tenemos que empezar a descartar, ¿sí? Cultura como un conjunto de saberes, ¿sí? Como un conjunto de conocimientos, pero no cualquier conocimiento, sino un grupo en particular de ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, nosotros y nosotras tenemos que empezar a pensar, es que la cultura no es un saber sobre algo en particular, ¿sí? Comúnmente arte, ciencia y demás. Sino que la cultura es algo mucho más general. La cultura es una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y con forma de ver el mundo no nos referimos simplemente a una ideología o una manera de entender determinados aspectos, sino una manera global de entender el mundo, ¿sí? Entonces todos somos miembros de una cultura, ya que nacemos al interior de una sociedad. Y al interior de esta sociedad, la cultura funciona como una cosmovisión, como una forma de entender y de comprender el mundo. Y desde esa manera, la cultura es algo mucho más general que un conjunto de saberes. Los incluye, obviamente, pero es algo todavía más general. Entonces, no hay ningún ser humano que no nazca y que no sea criado al interior de un grupo. Y a partir de ese momento forma parte de una cultura porque es incluido y a su vez aprende y se le enseñan un montón de costumbres, valores, prácticas, saberes propios de esa comunidad o de ese grupo en el cual nace. Y de esa manera es miembro y forma parte de una cultura. La cultura incluye saberes, pero en este sentido muchísimo más general, los saberes del grupo del cual nosotros formamos parte, ¿sí? Aunque al interior de todas las culturas estos saberes no están distribuidos de manera homogénea y algunos sabremos más de unas cosas y otros de otras, pero eso no significa que algunos tengamos y otros no tengamos cultura. Idea falsa. Existe una jerarquía natural entre culturas y subculturas. Y acá vamos a hablar de la segunda y la tercera idea falsa de una manera relacionada, porque son, a su vez, están muy vinculadas, estrechamente vinculadas, con dos problemas fundamentales en esta sociedad y en muchas de las sociedades, y el etnocentrismo, ¿sí? Porque en esta idea de que existe una jerarquía entre culturas o entre razas, que después, así abriendo un pequeño paréntesis, les voy a contar que entre los humanos las razas no existen, es un concepto desterrado desde 1950, sin embargo sigue muy en boga, ¿no? Esto se sigue hablando de razas, sin embargo no, lo que hay entre las personas es diferencias culturales. El racismo y el etnocentrismo son dos actitudes que están muy presentes en la mayoría de los grupos sociales, más allá de que algunos individuos, unas personas las ejerzan menos que otras. Racismo es una palabra que ustedes conocen, quizás etnocentrismo no, pero hace referencia la palabra etno a etnia y centrismo a considerarse el centro del universo,
¿sí? Como egocentrismo, pero etnocentrismo. Que hace referencia es la palabra que viene a significar discriminar a alguien por su cultura, ¿sí? Ser etnocéntrico es discriminar a alguien por por su procedencia cultural, ¿sí? ¿Qué? Porque en muchos casos no se hace referencia específicamente a una raza al momento de discriminar a un grupo, ¿sí? Sino que se lo puede hacer por su pertenencia a un determinado país. Bueno, y ahí tenemos algunos ejemplos de lo que habitualmente encontramos como en la vida cotidiana, en el transcurso de nuestros días, eh, ejemplos atrás de los que se esconden, y no tanto, un montón de características racistas y etnocentristas. Vamos a ver este tema de que determinadas culturas, determinados grupos, determinadas razas, en ciertos momentos se consideren superiores, no solo es una realidad, sino que ha tenido efectos devastadores a lo largo de la historia de la humanidad. Y que se relaciona mucho con la tercera idea, que habla de que existen culturas puras y culturas mezcladas, que es otra idea que vamos a ver y que también viene relacionada con este tema del racismo, del etnocentrismo, que es la discriminación, ¿no? La discriminación por pertenencia cultural o por no poder asegurar una pertenencia cultural, entre comillas, pura. Lo que nos va a contar Esteban Crotz y lo que les cuenta la antropología en particular, o tiene para aportar la antropología en particular, es que obviamente que no existe una jerarquía entre culturas. Todas las culturas son válidas y no hay unas que sean superiores a otras. Comúnmente las culturas, a su vez, o los países que se proclaman como superiores, con costumbres superiores, son países que en realidad lo que son es hegemónicos eh, económicamente o dominantes económicamente, pero toda relación de dominación que pone a alguien en la cima implica que hay alguien que es explotado. Y comúnmente esta explotación viene acompañada de una creencia de que el otro no tiene las mismas características que uno para salir adelante, o está en ese lugar porque se merece estar en ese lugar, ¿sí? Cuando hablamos de países desarrollados y en vías de desarrollo o subdesarrollados, cuando hablamos de que existe un primer mundo y un tercer mundo, ¿no? Bueno, esta es una de las lecturas que esta materia va a intentar cambiar. No hay primeros y terceros, a lo sumo hay países dominantes, y que esa dominancia o esa hegemonía no es siempre algo positivo. Y acá vemos algunas imágenes de la discriminación de esta idea de que hay culturas puras y mezcladas ha traído a lo largo de la historia, ¿no? Una imagen del Ku Klux Klan, una imagen del nazismo y una imagen que a fines del 1800, principios del 1900 era común, eran los zoológicos de humanos, ¿sí? Donde se mostraban distintas culturas para pasearlas. Y a su vez, que toda mezcla entre culturas era vista como algo negativo, como una pérdida de pureza, como una pérdida de estas características positivas que tenían determinadas culturas. Bueno, una otra cosa que nos va a venir a contar la antropología es que mezclas entre culturas existieron siempre, que no hay culturas que puedan hablar de sí mismas como puras, y que de esta mezcla y de esta aceptación del otro, de sus costumbres y de esta variabilidad, surge algo positivo y no negativo. Esta idea falsa se relaciona más con las primeras que veníamos hablando, que es que los recintos de la cultura, dice, son los museos, los teatros y las bibliotecas. La cultura es más que nada el arte plástico, el arte musical, el teatro, la literatura. Pero volvemos, no cualquier arte plástico, no el graffiti, ¿no? No cualquier música, no la música popular, sino esta idea de que hay un determinado tipo de arte que es el arte crítico. Y esto se traslada muchas veces en que se use la palabra cultural para hacer referencia a este tipo de expresiones. Y lo podemos ver muy sencillamente pensando en los ministerios de cultura o las secretarías de cultura y cuáles son sus principales implicancias a nivel Estado. Y este es un ejemplo que vemos ahí de la propaganda que estuvo el año pasado recontra en boga,
que seguramente deben haber pasado por la escuela de ustedes ofrecérselo, que es el pase cultural que proponía Buenos Aires Cultura. ¿Para qué era el pase cultural? El pase cultural era para ir al cine, al teatro, a comprarse libros y a los museos, ¿sí? Siendo referencia a unidad de cultura muy acotada. La cultura es eso, pero no es solo eso, ¿sí? Eso es como para tener un poquito en cuenta. La quinta idea falsa que se relaciona con todas las anteriores juntas es que la existencia de la cultura depende del Estado. Y esto, si empezamos a pensar en una idea de cultura mucho más grande, y otra cosa que les voy a ir agregando, también pensar en que no hay estados que sean uniculturales, sino que la mayoría de los estados son pluriculturales. En el interior de las naciones no hay una sola cultura. De por sí porque haya sido así desde la fundación de ese estado, o porque también la gente que migra a lo largo de la historia va eh, trayendo sus costumbres y sus ideas y su forma de ver el mundo a otras realidades geográficas. Entonces, la cultura, ser algo mucho más abarcativo que el arte, podemos darnos cuenta, así a simple vista, que no puede depender solo del Estado. Aunque haya mucha posibilidad de intervención, que el Estado tiene que intervenir en muchísimas de las cuestiones que fuimos mencionando antes, bueno, no es exclusiva su acción sobre este aspecto. Unas advertencias que hago yo cuando empezamos esta materia y que las vamos a tener en la mente hasta que terminemos el año. Bueno, que esta es una materia de reflexiones constantes, que esta no es una asignatura en la cual haya respuestas correctas o incorrectas y sobre todo que no solo es de reflexiones constantes, que no hablamos de correcto e incorrecto, sino que es una materia de reflexiones compartidas. Sí vamos a hablar a veces de válido y de no válido, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros podemos considerar que hay culturas superiores unas a otras y yo les voy a decir que eso no es válido, ¿sí? Porque todo lo que sea válido en el interior de la antropología, en el interior de una disciplina que estudia la cultura, tiene que partir de la idea de, que proponen las convenciones de derechos humanos de que todos somos iguales, ¿sí? Diferentes, con respeto a esas diferencias, pero iguales en nuestros derechos, ¿sí? Así que de esa manera vamos a trabajar a lo largo de esta materia. Bueno, a mí me pareció, agradezco muchísimo a todos los que pudieron entregar los trabajos. Hubo ejemplos que estuvieron buenísimos. Me encantó leerlos, lo disfruté muchísimo. Les contesté individualmente a cada uno, ¿sí? Eh, es más, hubo algunos ejemplos que una de sus compañeras me dijo que ustedes, no sé si el año pasado, vieron la película que se llama The Help, eh, que es la película que narra la historia de estas criadas afrodescendientes y esta periodista que va narrando sus historias, que la verdad que es un compendio de todas las ideas falsas de la cultura, ¿no? Como viene a reflejar y cómo a su vez eso impacta en la vida práctica de las personas. Y pensar que eso no fue tan alejado en el tiempo eh, nos hace reflexionar mucho sobre estos temas. Así que si la vieron, piénsenlo, fue uno de los ejemplos que eligió una de las compañeras. Pueden usar ese mismo ejemplo, pueden no usar ese ejemplo, pero piensen que a partir de lo que yo les estuve narrando ahora, se les ocurre algún otro sobre alguna de estas ideas falsas sobre la cultura. Bueno, los invito a hacer todos los comentarios que se les ocurran sobre este tema, son bienvenidos y necesarios. Pueden dejarlos abajo en el Classroom para que lo vean todos. También sé que existe la posibilidad de que ustedes me manden notas de voz, ¿sí? A través de internet, si se sienten más cómodos mandándome esa clase de notas que escribiendo, por mí no hay ningún tipo de problema. Bueno, también son bienvenidas cualquier pregunta sobre estos temas, sobre el proceso que estamos atravesando, y sobre cualquier duda que pueda surgir en esto. A mí se me ocurrió que, como vi que había muchos de ustedes que no habían podido leer el texto, acercar la tarea, ayudarlos en esta lectura y ver si de esta manera podían trabajar
acercarnos a algún ejemplo o seguir reflexionando sobre esto de las 5 ideas falsas. Lo que yo les quería preguntar a ustedes es que me parece que quizás mandar una nueva tarea en este momento no es lo adecuado, así que yo voy a trabajar en un nuevo video eh, para que podamos seguir profundizando el concepto de cultura, ¿sí? Porque ya estuvimos trabajando sobre lo que cultura no es y ahora nuestro siguiente encuentro va a ser sobre lo que la cultura sí es, ¿sí? Definiciones específicas de cultura para que nos vayamos aproximando. Creo que esto es un poco más dinámico, un poco más entretenido que dejarles ahí algo escrito o un nuevo texto para que lean. Así que creo que, excepto que ustedes opinen lo contrario y tienen toda la libertad de opinar lo contrario y decirme, profe, nos reaburrimos con el video, vuelva a escribir y suba un texto que nosotros lo leemos, que nos gusta más, y no hay ningún problema. Y bueno, cualquier duda me van consultando y si pueden, después de haber escuchado esto, acercar la tarea que yo había dejado antes o mismo acercarme a algún ejemplo sobre alguna de estas ideas falsas, va a estar buenísimo, yo lo voy a leer y no hay ningún problema. Y más o menos dentro de una semana, 10 días, voy a subir un nuevo video para que podamos seguir trabajando. Voy a esperar a que ustedes tengan tiempo de verlo. Bueno, me despido y quedo a la espera de sus comentarios que me quieran ir diciendo sobre este tema, sobre cómo seguimos y demás. Bueno, les mando un abrazo y espero que estén muy bien.